La biología de las plantas es un campo fascinante que abarca una amplia gama de temas, desde la fisiología y la genética hasta la ecología y la evolución. En este artículo, exploraremos algunos de los secretos detrás de la biología de las plantas y cómo estas criaturas verdes y, aparentemente simples, son en realidad organismos complejos y fascinantes. La estructura de las plantas. La estructura de las plantas es única en comparación con otros organismos vivos. Las plantas tienen un cuerpo principal que consiste en raíces, tallos y hojas. Las raíces se extienden debajo del suelo para absorber agua y nutrientes, mientras que el tallo se eleva hacia arriba y sostiene las hojas y las flores. Las hojas son las principales estructuras que llevan a cabo la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas convierten la energía solar en alimento. Además de estos componentes básicos, las plantas también tienen otras estructuras, como los estomas, los pelos radiculars y los nódulos de raíz, que les permiten sobrevivir en diferentes entornos. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso complejo que se produce en las hojas de las plantas. La fotosíntesis convierte la energía solar en glucosa, que es el alimento que las plantas necesitan para sobrevivir. Durante la fotosíntesis, las plantas toman dióxido de carbono del aire y lo convierten en oxígeno. Este proceso es crucial para el equilibrio del oxígeno y el dióxido de carbono en la atmósfera. Además, la fotosíntesis también produce otros compuestos orgánicos que son esenciales para la supervivencia de las plantas, como aminoácidos, lípidos y carbohidratos. La reproducción de las plantas. Las plantas tienen diferentes formas de reproducirse. Algunas plantas se reproducen sexualmente, lo que significa que necesitan un macho y una hembra para producir semillas. Otras plantas se reproducen asexualmente, lo que significa que pueden producir nuevas plantas a partir de partes de sí mismas, como las raíces o los tallos. Las plantas también pueden reproducirse por polinización, que es cuando el polen de una flor se transfiere a otra flor de la misma especie. La genética de las plantas. La genética de las plantas es un tema complejo que se ha estudiado durante décadas. Las plantas tienen un conjunto de genes que les permite crecer y desarrollarse de manera específica. La genética de las plantas también juega un papel importante en su resistencia a enfermedades, su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y su productividad. Los científicos han manipulado la genética de las plantas para mejorar su calidad, resistencia y capacidad de crecimiento. Aquí te van algunas curiosidades interesantes sobre la biología de las plantas. Las plantas son capaces de detectar el sonido. Sí, aunque suene extraño, las plantas tienen la capacidad de detectar sonidos. Un estudio realizado en 2019 demostró que las plantas pueden detectar vibraciones sonoras y que estas vibraciones pueden afectar su crecimiento y desarrollo. Las plantas tienen memoria. Un estudio realizado en 2016 demostró que las plantas tienen una forma de memoria y pueden recordar estímulos como la luz, el calor y el frío, y ajustar su crecimiento y desarrollo en consecuencia. Las plantas pueden comunicarse con los animales. Algunas plantas producen compuestos químicos que atraen a ciertos animales, como polinizadores y depredadores de herbívoros. De esta manera, las plantas pueden utilizar a estos animales para protegerse y reproducirse. Las plantas pueden moverse, aunque la mayoría de las plantas parecen estar inmóviles, algunas pueden moverse. Por ejemplo, las hojas de la planta de la sensibilidad, Mimosa pudica, se cierran cuando son tocadas o agitadas, y la Venus atrapamoscas es capaz de cerrar sus hojas para atrapar insectos. Las plantas pueden ser venenosas. Muchas plantas contienen compuestos químicos que pueden ser tóxicos para los humanos y los animales. Por ejemplo, la belladona y la digital son plantas venenosas que se han utilizado en la medicina tradicional pero que pueden ser peligrosas si se consumen en grandes cantidades. Las plantas pueden ser utilizadas para producir medicamentos. Muchos medicamentos modernos se derivan de compuestos químicos producidos por plantas. Por ejemplo, la aspirina se deriva del ácido salicílico que se encuentra en la corteza del sauce. Las plantas pueden ser utilizadas para producir biocombustibles. Las plantas también pueden ser utilizadas para producir biocombustibles como el etanol y el biodiesel. Estos biocombustibles son renovables y pueden reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Las plantas pueden ser utilizadas para purificar el aire. Algunas plantas, como el lirio de paz y el aloe vera, son capaces de purificar el aire eliminando sustancias tóxicas como el formaldehído y el benceno. Las plantas pueden ser utilizadas para producir tintes naturales. Muchas plantas se han utilizado durante siglos para producir tintes naturales para la ropa y otros textiles. Por ejemplo, el índigo se deriva de las hojas de la planta del mismo nombre.
Las plantas pueden ser utilizadas para la construcción. Algunas plantas, como el bambú, son muy resistentes y se utilizan para la construcción de edificios y estructuras en algunas partes del mundo. Y así, concluimos nuestro recorrido por los secretos detrás de la biología de las plantas. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre estas fascinantes criaturas verdes y su papel vital en el ecosistema. Desde su capacidad para detectar sonidos y comunicarse con los animales hasta su uso en la producción de medicamentos y biocombustibles, las plantas nos demuestran una y otra vez su versatilidad y valor incalculable para el planeta y la vida en él.